La vida de un hombre puede cambiar por completo, para bien y para mal, en tan solo 10 días. Eso es lo que le pasó a Brendan Eich. Él quería llegar a lo más alto. Desde que era un joven estudiante, su sueño era llegar a CEO de una gran tecnológica. Tras pasar por varios trabajos, una gran oportunidad se abrió ante él. La oportunidad de trabajar en Netscape, el navegador de internet más popular de los 90. Al llegar el primer día de trabajo no podía creerlo. Querían que creara un lenguaje tipo Java para insertar en el navegador, y lo tenía que hacer ya porque Microsoft con su Internet Explorer les estaba comiendo la tostada. Y lo hizo. Vaya que sí lo hizo. Brendan creó JavaScript en tan solo 10 días. Esta obra maestra le catapultó a una carrera brillante. 2 décadas después se convirtió en el CEO de Mozilla, la empresa detrás del navegador Firefox. Su sueño se había hecho realidad, pero no por mucho tiempo. En cuanto le nombraron, una campaña de cancelación se puso en marcha en redes sociales. Unas polémicas donaciones políticas de su pasado le perseguían. Sus propios empleados le querían fuera de la compañía, y al final tuvo que ceder a la presión y dejar Mozilla. ¿Sabéis cuánto tiempo tardó en pasar de CEO a estar sin empleo? Exacto, 10 días. Pero ese no fue el fin de nuestro protagonista. Brendan no se iba a conformar con ser el CEO durante 10 días. Al final te contaré cuál es su nuevo proyecto y las polémicas declaraciones que han estado a punto, muy a punto de destruirlo otra vez. En el Internet de 1995, más del 90% de los usuarios usaba el mismo navegador. Un navegador que probablemente ha sido el más popular de la historia. Y no estoy hablando de Internet Explorer, ni de Firefox, ni por supuesto Google Chrome. Estoy hablando de Netscape. Netscape era más que una herramienta presente en casi todos los ordenadores del mundo. La compañía detrás del navegador fue la primera en hacerse millonaria con Internet. Podríamos decir que fueron los pioneros en la burbuja de las .com. ¿Y quién se acuerda hoy en día de Netscape? Si dominaba tanto Internet, ¿cómo puede ser que haya desaparecido? Bueno, eso es una larga historia que da para otro vídeo. Digamos que nuestro amigo Bill Gates y su tan odiado Internet Explorer tuvieron mucho que ver en su destrucción, aunque quizá les deberíamos de estar agradecidos, porque fue gracias a ellos, ya que pusieron a Netscape contra las cuerdas, que la compañía tuvo que liberar el código de su navegador y crear la organización de código abierto Mozilla. Sí, la del navegador Firefox. Netscape es el padre de Firefox. Sería en Mozilla donde nuestro protagonista, Brendan Eich, cumpliría sus sueños y se convertiría en el CEO de la compañía, aunque solo fuera durante 10 días. Pero no nos adelantemos. Volvamos a 1995. En ese momento, llegar a ser CEO de una tecnológica no era más que una obsesión en la cabeza de Brendan. Desde que se graduó en Matemáticas y Ciencias de la Computación hacía más de una década, había estado luchando por progresar en la escala corporativa. Primero 7 años programando sistemas operativos en Silicon Graphics y luego 3 años programando microkernel en Micro Unity Systems Engineering. Pero nada, Brendan se sentía atascado en su trabajo, así que decidió cambiar de ocupación por tercera vez en 10 años. Su antiguo jefe en Silicon Graphics había fundado hacía poco una nueva compañía, Netscape, que prometía dominar el mundo de la World Wide Web. Quizá en una compañía de nuevo cuño, en la que además conocía al jefe, podría llegar más lejos. ¿Quién sabe? Pero había que intentarlo. Así que en abril de 1995, Brendan se puso a trabajar para Netscape. Es difícil imaginar la cara de sorpresa que debió de poner cuando el primer día de trabajo los jefes le dieron el siguiente encargo. Tenía que embeber un lenguaje tipo Java en el navegador de Netscape lo antes posible. La compañía dependía de ello. Así que Brendan se puso manos a la obra y en tan solo 10 días había dado a luz a su gran creación, el lenguaje JavaScript. Lástima que ni con esas consiguiera salvar su puesto de trabajo. Pero espera, ¿por qué Netscape tenía tanta prisa por desarrollar un lenguaje así? Para 1995 se había desatado una auténtica guerra de navegadores. Las grandes tecnológicas sabían que había mucho dinero en dominar el mercado de Internet, y qué mejor manera de hacerlo que controlando el programa que se usa para navegar. En 1995 esta guerra de navegadores la iba ganando Netscape, pero sabían que tenían una feroz competencia. HTML se les había quedado ya corto y necesitaban ir un paso más allá para diferenciarse. Querían un lenguaje de programación compilado y portable que permitiera crear aplicaciones en el navegador de forma rápida y sencilla. Así que se fijaron en un lenguaje de la compañía Sun que estaba muy de moda, Java. Java era la solución estándar para aplicaciones portables en aquel momento. Era un lenguaje compilado que corría en la máquina virtual de Java y que además permitía desarrollar programas complejos gracias a su programación orientada a objetos.
Todo ello con un rendimiento comparable al de C o al de C++. No es sorprendente entonces que los ejecutivos de Netscape le echaran el ojo a Java. Necesitaban un lenguaje interpretado que fuera lo bastante sencillo como para atraer a programadores no profesionales y que además fuera fácil de insertar en páginas web. Y por si todos estos requisitos fueran pocos, lo necesitaban para ayer, ya que el Internet Explorer de Microsoft, junto a su Visual Basic, les estaba quitando a los clientes. Parecía que cumplir tantos requisitos en tan poco tiempo iba a ser imposible. Sin embargo, ahí estaba su salvador, su genio en la sombra, Brendan Eich. No es de extrañar que con estas habilidades cumpliera su sueño y acabara llegando a CEO de Mozilla. Pero para eso, antes tenemos que entender cómo perdió su trabajo en Netscape. No os equivoquéis, no es que le despidieran después de semejante obra maestra, sino que la guerra en los navegadores se había recrudecido, y Netscape la estaba perdiendo. A cada año que pasaba, Netscape perdía cuota de mercado frente a Internet Explorer. La llegada de Windows 95 y el hecho de que Internet Explorer estuviera integrado en el sistema fueron mortales para Netscape. Pero Brendan Eich no se iba a dar por vencido. Es verdad, había apostado por el caballo perdedor. Sin embargo, no iba a permitir que Microsoft les desangrara poco a poco y se llevara toda su base de clientes. Tenía que actuar, necesitaba un nuevo enfoque para salvar a la compañía y llegar a todo lo alto. Así fue como a comienzos de 1998 cofundó el proyecto Mozilla. La estrategia detrás de este nuevo proyecto era la siguiente. Para diferenciarse de la competencia y recibir el apoyo de la comunidad, Netscape liberaría su código. La organización Mozilla sería entonces la encargada de gestionar las contribuciones de código abierto que se hicieran al proyecto. De esta manera habría una suerte de proyecto paralelo a Netscape, abierto y mucho más resistente. Sin embargo, Mozilla no frenó la lenta y dolorosa muerte de Netscape. Más bien, proporcionó un plan B. En el año 1999, la compañía Netscape tuvo que venderse a AOL, la empresa detrás de Yahoo. Tan solo 4 años después, y viendo que el proyecto ya no era rentable, AOL cerró para siempre el navegador Netscape. En apenas 10 años, Netscape había pasado de tener el monopolio de la navegación en Internet a la absoluta desaparición. Pero por suerte para él, Brendan Eich se había bajado del barco antes de que se hundiera. Tenía bajo su control el proyecto Mozilla con todo el código de Netscape, además de las contribuciones que recibía de la comunidad. En cuanto AOL cerró Netscape, Eich lanzó la Fundación Mozilla, una organización sin ánimo de lucro encargada de dar soporte al proyecto homónimo. Dentro de Mozilla se estaba trabajando en un navegador experimental, más moderno y competitivo que Netscape. Este proyecto acabó dando lugar a Firefox. Y aunque en ese momento parecía que Internet Explorer iba a dominar el mundo de la navegación para siempre, Firefox fue, poco a poco, ganando tracción y cuota de mercado. Y el bueno de Brendan no desaprovechó la ocasión. Era su oportunidad, el gran momento que llevaba esperando toda una vida. En agosto de 2005 se fundó la corporación Mozilla y él se convirtió en su primer CTO, es decir, en el ejecutivo responsable de la parte tecnológica. Es verdad, aún no era CEO, pero estaba a un pequeño paso de serlo. Qué pena que después de tantos años de trabajo durara tan pocos días en el puesto. Veamos qué le ocurrió. Estoy seguro de que Brendan Eich nunca olvidará el 24 de marzo de 2014. Ese día, el cuerpo directivo de Mozilla decidió convertirle en su nuevo CEO, en su nuevo líder para los próximos años. 30 años después, ese joven graduado de la Universidad de Santa Clara cumplía su sueño y se convertía en el CEO de una tecnológica. Cuando la noticia de su llegada al poder se hizo pública, no tardaron en salir a la luz las donaciones a organizaciones políticas que Eich había hecho en el pasado y que ahora eran muy, pero que muy polémicas. En concreto, se destapó que en 2008 había hecho una donación de $1000 en apoyo a la Proposición 8 de California, una proposición de ley para prohibir el matrimonio homosexual. También había donado $2100 a Tom McClintock, uno de los fieros defensores de dicha proposición. Las redes sociales no tardaron en lanzarse a la yugular de Eich. Los empleados de Mozilla pedían la dimisión de su CEO e incluso la mitad de su equipo directivo renunció al conocer la noticia. O eso al menos es lo que publicó el Wall Street Journal. En realidad luego supimos que solo uno de ellos, John Lilly, había renunciado por el escándalo, pero bueno. 2 días después de la polémica, Eich pidió disculpas por causar dolor y se comprometió a trabajar con la comunidad LGBT y sus aliados. Pero cualquiera que sepa cómo funcionan esas campañas de cancelación sabrá que unas simples disculpas no hacen más que echar leña al fuego.
y que la persecución no cesará hasta que no consigan su cabeza. La campaña contra Ike se extendió incluso a sitios web de citas, como OkCupid, donde automáticamente avisaban a los usuarios de Firefox del escándalo del CEO, sugiriéndoles que dejaran de usar dicho navegador. Así fue como, el 3 de abril de 2014, cuando llevaba tan solo 10 días como CEO, Brendan Eich no solo renunció a su puesto, sino que además dejó la compañía. Según pudimos saber en una nota de prensa, el equipo directivo había intentado que Eich se quedara ocupando otro cargo, uno que no tuviera tanta relevancia pública, pero que nuestro protagonista había preferido romper lazos con la compañía que fundó. ¿Quién iba a pensar que cumplir su sueño le llevaría otra vez a estar sin trabajo? Pero, ¿pensáis que nuestro protagonista se quedó de brazos cruzados? Recordad que su gran sueño era ser CEO de una tecnológica. Y técnicamente lo había conseguido, es verdad, pero con un sabor muy agridulce, más bien amargo. Era momento de un nuevo comienzo. Apenas un año tras su salida de Mozilla, Brendan Eich fundó, junto a Brian Bondi, Brave, la compañía detrás del navegador con el mismo nombre. Eich era el CEO de esta nueva empresa que quería competir otra vez por el mercado de la navegación en Internet. Brave es un navegador que se caracteriza por bloquear de serie todo tipo de anuncios y traqueadores. Supuestamente es un navegador centrado en la privacidad y la transparencia. A cambio, el programa te enseña unos anuncios no intrusivos, supuestamente en local y que no recopilan datos, aunque todo eso está discutido, y por esos anuncios te entrega unos tokens, llamados BAT, que luego puedes donar a tus creadores de contenido favoritos. Este token BAT tiene un valor de mercado, que ahora mismo oscila en torno a los 20 centavos de dólar. Debo reconocer que la idea de Brave y del token BAT es muy interesante, y que tanto mi canal de YouTube como mi foro aceptan donaciones en BAT. No solo es que me parezca atractiva a mí, Brave ha conseguido recaudar millones para financiarse y lanzar su proyecto. Sin embargo, no ha estado exento de críticas. Brave ha tenido decenas de polémicas, muchas de ellas relacionadas con la seguridad de los usuarios y la transparencia de la empresa. Y sí, también con su CEO, porque en 2020, en plena pandemia de la COVID-19, el New York Times publicó un artículo recogiendo las críticas que Eich había hecho a algunas de las autoridades por su gestión de la pandemia. Según decía el New York Times, esto estaba causando un importante desgaste en la base de usuarios de Brave, que veían con malos ojos los comentarios de su CEO. La verdad, tras investigarlo un poco, parece más una campaña fabricada por sus detractores que algo serio, porque los comentarios de Eich son bastante blandos. Quiero decir, en ellos simplemente critica a las autoridades por mentir respecto al coronavirus. Tendrá razón o no, me da igual, pero no parece que ser crítico con las autoridades y acusarlas de mentir en ciertas ocasiones sea motivo para que te persigan por redes. Pero ¿a ti qué te parece? Te leo en los comentarios. Sea como fuere, Brendan Eich no es el único que ha tenido que apartarse de su creación por culpa de las polémicas. A Linus Torvalds, el creador de Linux, le pasó algo muy parecido. Si quieres conocer la polémica, entra en el vídeo que aparece en pantalla. Y esto sería todo. A todos los miembros de Patreon y de YouTube, muchas gracias por hacer posible este contenido, y a ti, espectador, muchas gracias por tu tiempo.